dice la ley de administración financiera es que, digamos, el Congreso no puede presentar un gasto sin una contrapartida de financiamiento que lo justifique. La realidad es que están presentando un gasto sin esa contrapartida. Entonces nosotros seguramente vamos a apelar a eso, porque está mal. ¿Pero apelar cómo? Bueno, vamos a ver. ¿Por la vía de la justicia, por la vía administrativa? Sí, sí. Frente a las crisis, los sabios buscan soluciones, dice el refrán. Los mediocres buscan culpables. Hay muchos mediocres que frente al lacerante y doloroso 52,9% de pobreza se pusieron a buscar culpables. Únanse detrás de 2 o 3 temas importantes para todos los argentinos. Desde la masacre llevada a cabo por la organización terrorista Hamás en el 2023, todos los días son 7 de octubre. Una tarde de mate es 7 de octubre. Una mañana de lluvia es 7 de octubre. El asado del domingo es 7 de octubre. El superclásico es 7 de octubre. El primer día de escuela es 7 de octubre. El 7 de octubre los terroristas de Hamás secuestraron y mutilaron, violaron y asesinaron. Frente a tanto horror, el tiempo se detiene. Lo que no podemos entender es por qué hay que modificar algo que estaba funcionando realmente bien y que no estaba en discusión por ninguna fuerza política. La legitimidad, la alternancia, la transparencia que otorgaba el sistema. Creemos, por lo tanto, que es absolutamente innecesaria esta modificación y que no responde a intereses ni necesidades del pueblo argentino, ni a necesidad de mayor transparencia, ni a necesidad de reducción de costos. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de 24, bienvenidos a MMC. En un rato vamos a contar cómo Mauricio Macri, el expresidente y líder del PRO, ha salido en las últimas horas en auxilio del presidente Javier Milei, tratando de revertir lo que puede ser una derrota política el miércoles en el Congreso, en la Cámara de Diputados, si le rechazan el veto a la ley de financiamiento universitario. La pregunta es si este auxilio de Mauricio Macri, que se ha posicionado una vez más cerrando filas con el gobierno después de varios chisporroteos y avisos de todo tipo, alcanza. Es decir, si le alcanza al gobierno para ratificar el veto a la ley de financiamiento universitario el miércoles, o al menos evitar el rechazo con los 2/3 de la Cámara de Diputados. Pero vamos a arrancar con estos números que dio hoy el índice de precios de la ciudad de Buenos Aires, el Instituto de Estadísticas de la Ciudad, que dio nuevamente 4% de inflación en septiembre. Un número sobre el cual viene oscilando la inflación desde mayo en la ciudad de Buenos Aires,
dio 4,4 en mayo, después dio 4,8 en junio, después subió un poquito, después bajó a 4,2 en agosto y finalmente en septiembre en el 4%. Es decir, el índice de inflación en la Ciudad de Buenos Aires está ahí, rondando el 4% desde mayo. Prácticamente 5 meses rondando el 4%. En el caso de la ciudad hay mucho peso de las tarifas reguladas y también del transporte público, que está muy atrasado en la Ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente el tren y el transporte colectivo. Pero si uno ve lo que sucedió en septiembre, en realidad la inflación núcleo, es decir, sacándole efectos estacionales y sacándole también los precios regulados, igualmente estuvo en 3,9%, es decir, un nivel de inflación elevado para la regla cambiaria que tiene el gobierno, que lleva hace ya 9 meses, más de 9 meses, el dólar oficial al 2% mensual. De hecho, los estacionales, los precios estacionales, frutas, verduras, algunos precios en particular, fundamentalmente alimentos, jugaron muy a favor del índice porque subieron 2,9%. Y los aumentos de precios regulados tampoco fueron muy importantes en septiembre. Estaba todo el rezago del aumento de colectivos, que fue a mediados de agosto, y parte cayó en agosto y parte cayó en septiembre en la Ciudad de Buenos Aires. Pero es cierto que todavía hay una resistencia a la inflación a seguir bajando en la Ciudad de Buenos Aires porque todavía hay reacomodamiento de precios de servicios privados y también de servicios públicos. De hecho, el índice de alimentos estuvo solo en el 2,2%. Pero el índice global dio 4%, 115% la inflación acumulada en la Ciudad de Buenos Aires desde principio de año y 218% interanual últimos 12 meses. A ver, el gobierno apuesta que el jueves, cuando el índice de precios a nivel nacional esté por debajo de este número y esté más cercano al 3,5%. Igualmente, acá la señal de alerta es que el gobierno tiene un dilema. Por un lado, necesita derrumbar la inflación, necesita que rápidamente converja al 2% mensual el índice de precio al consumidor, pero todavía tiene tarifas de servicios públicos atrasadas y que necesita reacomodar. Entonces el gobierno ha empezado a frenar los aumentos de tarifas de servicios públicos y también de algunos servicios privados para tratar de acomodar el sendero descendente de la inflación, porque si no, se le sigue atrasando cada vez más el dólar oficial y hay una duda respecto a cómo hacen para acumular reservas y dólares el año que viene. De hecho, salió el exministro de Economía, Domingo Cavallo, que hasta hace poco era un referente para el propio Javier Milei. Javier Milei dijo alguna vez que para él era el mejor ministro de Economía de la historia. Hoy para Milei el mejor ministro de Economía de la historia es el actual ministro de Economía, Luis Caputo. Pero salió Cavallo justamente en un informe a decir que el gobierno tiene un dilema entre la recuperación económica, que es muy incipiente, pero es una recuperación al fin, y la desinflación, que a partir de los últimos 4 meses, dice Cavallo, se ha frenado el proceso de desinflación. La placa siguiente lo dice textualmente, y lo que analiza es que el gobierno debiera rápidamente, fíjense, dice Cavallo el título acá de esto es: se ha frenado el proceso de desinflación. Dice que tanto por el índice de precios al consumidor del INDEC como la medición que hace de PriceStats, que es una consultora privada de Alberto Cavallo, de su hijo, muestra que hay una estabilización de la inflación en los últimos 4 o 5 meses y no sigue bajando. Y lo que le recomienda al gobierno es rápidamente ir a un escenario de unificación cambiaria para destrabar el mercado cambiario, porque le dice, bueno, en estas condiciones tiene que optar el gobierno. Si sigue forzando la desinflación, bueno, va a postergar la recuperación económica, y si no, si sigue con el cepo, bueno, probablemente va a poder sostener la desinflación, pero es difícil destrabar esta economía. Y le recomienda, como les decía, algún esquema de unificación cambiaria dentro de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué va a hacer el gobierno con estos números? Bueno, va a forzar la desinflación, es decir, está apostando todo, más allá del nivel de actividad económica, a que la inflación siga bajando. Y para eso, ahora va a contar Carlos González Prieto,
está haciendo una movida muy fuerte para abrir la economía, urgentemente, para que haya cada vez más importaciones en sectores críticos de la economía y de esa manera, junto con la recesión, terminar de derrumbar los precios. Y está apretando el acelerador. Empieza a haber roces, incluso con grupos o sectores económicos poderosos de lobby, con el sector siderúrgico y atrás está el grupo Techin, con el sector de medicamentos y atrás están los poderosos laboratorios de medicamentos argentinos, en el sector textil, en distintos sectores está apretando el acelerador para bajar restricciones, bajar aranceles y ver si las importaciones con el dólar atrasado le permiten de alguna manera acelerar el proceso de desinflación. Entonces se pregunta, ¿de dónde van a salir los dólares? Porque esta es una economía que está con cepo y sin reservas en el Banco Central, pero después vamos a contar, el gobierno está apostando a full que los dólares del blanqueo, también una parte de los dólares del blanqueo se puedan destinar, por ejemplo, a importar. Es decir, si los empresarios tienen dólares disponibles que entraron por el blanqueo, que esos dólares puedan también en el próximo año tener como destino la posibilidad de comprar bienes de capital o comprar insumos críticos para sus industrias. Y con el dólar financiero muy cerquita del dólar oficial, prácticamente es indiferente para alguien o comprar o esperar 2 meses para que se destrabe en el mercado oficial o ir directamente por el dólar propio, ¿no? Por el dólar que se blanqueó. Pero ahora va a contar Carlos González Prieto cómo sigue esa cuestión. Después vamos a ver los indicadores de actividad. También hay indicadores de actividad que muestran que septiembre no fue un buen mes desde el punto de vista de nivel de actividad, datos de supermercados y de CAME. Pero el gobierno hoy está apostando como primera prioridad a la desinflación, que esta inflación no esté más oscilando entre 3,5% y 4%, sino ver si antes de fin de año puede derrumbarse por debajo del 2% y hacer sostenible todo el esquema del dólar oficial yendo muy, pero muy lentamente al 2% mensual. Pues si no, obviamente, es todo inflación en dólares, es todo costo en dólares y la Argentina se vuelve el país más caro en dólares de la región. Y eso obviamente genera algo que ya lo hemos conocido, a la corta o a la larga se hace difícil de sostener en el tiempo. Vamos con el tema político porque hoy el tema es qué va a pasar el miércoles en la Cámara de Diputados, donde se va a tratar el veto a la ley de financiamiento universitario que dispuso Javier Milei y donde la noticia de última hora es que Mauricio Macri sale a apoyar con sus diputados el veto del presidente. Sí, porque la semana pasada comentábamos que el gobierno estaba molesto porque Macri no había dado señales de vida ni con la marcha universitaria ni con el veto presidencial, cuando lo había apoyado la otra vez rápidamente con el aumento de las jubilaciones. Bueno, las buenas noticias llegaron entre ayer y hoy. Ayer porque el expresidente hizo un largo posteo bancando el veto presidencial, bancando la política del gobierno respecto a las universidades, que acá no hay intenciones de cerrar las universidades, sino que lo que se busca es mejorarlas. Volvió a hablar, como dice el gobierno, de las cajas negras que usa la política con las universidades. Y hoy hubo una reunión de Zoom entre el consejo directivo, entre la mesa directiva del PRO, incluso con algunos gobernadores, liderados por Macri, y de ahí salió un comunicado crítico al gobierno respecto a cómo manejó el tema universitario. Ahí lo estamos viendo, pero más allá de esas críticas, zanjó esta intriga que tenía el gobierno saliendo a apoyar desde el bloque del PRO lo que va a pasar el miércoles en la Cámara de Diputados. Esto, la pregunta que hay que hacerse es, ¿con esto se queda tranquilo el gobierno? No. Sin el bloque PRO era imposible que el gobierno consiguiera blindar el veto presidencial al aumento para las universidades. Ahora, con el PRO hay que ver si alcanza, porque están dependiendo también de los partidos provinciales y es ahí donde está jugando y apostando muy fuerte el gobierno. Y de todas maneras quiero advertir algo. Mañana hay una reunión del bloque PRO. La información que yo tengo es que no todo el PRO está interesado en alinearse con esta línea que baja el sector bullrichista y el sector macrista. Algunos, no digo que van a votar en contra, sí, alguno va a haber que va a votar en contra del veto,
pero me parece que puede darse algunas ausencias. Como hemos comentado acá, a veces en las votaciones, como acá lo que se trata es de los 2/3 para ratificar la ley. ¿Querés que repasemos el comunicado del PRO? Sí, está ahí. Pues me parece relevante, pues es un comunicado que tiene puntos críticos, pero dice que va a apoyar, efectivamente, ¿no? Sí, exactamente. Lo que básicamente critica es cómo gestiona el gobierno, cómo ha gestionado el conflicto con las universidades. Vuelve a cargar las tintas sobre la falta de equipo, la falta de gestión para conducir ese conflicto. Las dificultades que encuentra Macri, que por un lado necesita apoyarlo a Milei porque es su electorado, pero por otro lado busca diferenciarse. Dice, durante los últimos 10 meses, el gobierno decidió prorrogar el presupuesto 2023 sin establecer con claridad los fondos que se iban a asignar a las universidades durante 2024. Esto es una de las críticas que hace el PRO. No terminó de conformar las autoridades de la Auditoría General de la Nación, organismo responsable de auditar a las universidades. El gobierno dice que quiere auditar a las universidades y no termina de conformar el organismo que tiene que auditar a las universidades. Legalmente. La Auditoría General de la Nación. Falta el representante del PRO y el representante de la Libertad Avanza. No constituyó la Comisión Mixta Revisora de Cuentas que se define el plan de auditorías para la Auditoría General de la Nación. Recordemos que la CIGEM es una auditoría interna dentro del Estado Nacional. La que audita a las universidades nacionales que por constitución tienen autonomía es la Auditoría General de la Nación. Que además es más confiable que la CIGEM, digamos, porque si bien la CIGEM tiene una línea técnica y demás, es el gobierno de turno. La Auditoría General de la Nación es el organismo donde están todos los partidos políticos. Y es presidido por la oposición. Legalmente, siempre la oposición es la que tiene que presidir la Auditoría General de la Nación. Si quería meter a la CIGEM también, si quería meter la auditoría propia, la del gobierno, tampoco derogó la resolución del ex procurador Zanini, del 28 de noviembre de 2022, que impide a la CIGEM, organismo auditor del Poder Ejecutivo. Las universidades no son el Poder Ejecutivo, ¿no? Auditar a las universidades. Digamos, sorprende porque es un comunicado muy crítico en el cual le dice, miren, si ustedes hubiesen querido hacer bien el tema de las universidades, tendrían que haber hecho esto, esto, esto y esto. Ahora que están metidos en el baile, lo vamos a apoyar. Pero es un comunicado, no sé, si quieren seguimos, pero le dice, no saben, muchachos, si quieren gobernar, eso es lo que dice Macri, después hay que ver. Sí. También Milei puede decir, bueno, sí, sos un crack, ahora que estás en la oposición, cuando estuviste en el gobierno la chocaste toda. Claro, porque de hecho este comunicado es más técnico, es del partido. En el posteo de ayer, Macri da, de hecho hoy la UBA salió a contestarle, da inexactitudes respecto a la rendición de cuentas de la UBA. Por ejemplo, que dice, la UBA no presenta una factura de 2015. Bueno, ¿y en su presidencia Macri tampoco presentó una factura? La UBA desmiente eso. Lo que le pasa a Macri, hay que decirlo porque si no entramos en la discusión de todos, que durante su gobierno, y han circulado varios discursos de Macri y demás, el presupuesto de las universidades estuvo entre 0,7 y 0,8% del PBI. No hubo recorte en las universidades públicas nacionales. Estuvo incluso en algunos años 0,8 por arriba del gobierno de Alberto Fernández. Y ahora, desde la oposición, tiene que hacerse cargo del ajuste de Milei. Eso es lo que le pasa a Macri, que no sabe dónde posicionarse. Pero finalmente se posicionó y le va a dar el apoyo de todos los diputados. Sí. Quiero ver. El mandato es que el bloque del PRO apoye el miércoles el blindaje al veto. Yo quiero ver cuántos diputados van a votar para ese tercio que necesita los 87 héroes, que no van a ser 87 en esta oportunidad, pero como son sobre los presentes, me huele que en el PRO va a haber algunas ausencias en el momento de la votación. Ya vamos a hablar con el decano Guillermo Durán, que es decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. También vamos a hablar, bueno, a ver qué pasa si efectivamente rechazan el veto. ¿Se puede el gobierno apelar a la justicia, como dijo que va a hacer el ministro
de Economía y con Carlos González Prieto vamos a contar un poco qué está pasando con las nuevas medidas económicas que va a anunciar el gobierno para el tema de importaciones y exportaciones. A ver, decíamos que salió Luis Caputo, el ministro de Economía, a anticiparse por un eventual rechazo del veto. Y dijo esto respecto a qué iba a hacer el gobierno si el miércoles diputados rechazaba el veto presidencial y posteriormente ocurría lo propio en la Cámara de Senadores de la Nación. Lo que dice la ley de administración financiera es que, digamos, el Congreso no puede presentar un gasto sin una contrapartida de financiamiento que lo justifique. La realidad es que están presentando un gasto sin esa contrapartida. Entonces nosotros obviamente vamos a apelar a eso, porque está mal. ¿Pero apelar cómo? Bueno, vamos a ver. ¿Por la vía de la justicia? ¿Por la vía administrativa? Sí, probablemente. Bueno, ahí está Caputo. ¿Pueden recurrir a la vía judicial? Como poder pueden. Digo, en este país han presentado denuncias y causas de todo tipo. El gobierno entiende, por lo que dijo Caputo, que si el Congreso insiste con la ley, estaría violando la ley la ley financiera que establece esto que explicaba el ministro. Tiene que estar en la norma de dónde se sacan las partidas para financiar eso. Muchas veces se llevaron a tribunales cuestiones que pasaron por el Congreso, vinculadas a si la votación tenía el quórum, si no tenía el quórum, si se había respetado el reglamento, si pasó bien o mal, o volvió bien o mal de una Cámara a la otra. Yo no recuerdo nunca que la justicia haya fallado en una causa de este tipo. Nunca. Hay que ver, en este caso, cómo lo plantea y qué es lo que puede llegar eventualmente a pasar en una causa que, si el gobierno lleva a tribunales, eventualmente podría terminar en un camino largo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No, y además lo que se está discutiendo acá son estos meses, obviamente hasta fin de año. Hay que discutir el presupuesto 2025, donde ahí va a estar claro y va a tener ahí la potestad, en todo caso, el Congreso de discutir efectivamente cuál va a ser el financiamiento para las universidades y cuál va a ser el tope de gasto. Que eso es lo que es el presupuesto. Si es que el gobierno quiere presupuesto para el 2025, envió un proyecto de ley que obviamente implica un recorte adicional en base a los supuestos que ha hecho respecto a este año, pero me parece que se ha metido el gobierno en una discusión por una porción muy pequeña del presupuesto dentro de lo que es el ajuste global, casi como si fuera una bandera, y no está claro si es una bandera que le suma o que le resta. Y que además la justicia, frente a estos temas, cuando ve un conflicto político, no suele meterse de lleno o suele estirar los tiempos, estirar la causa hasta que haya una solución política por este conflicto entre dos poderes del Estado, como es el Congreso y el Poder Ejecutivo, y sobre todo también por esto que planteás, que en el presupuesto esto se puede llegar a discutir, a introducir y eventualmente quedar zanjado de esa manera. Bien, está Guillermo Durán, que es decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Gracias, decano, por venir. Bueno, gracias, Maxi, por la invitación. ¿Cuál es el planteo? Primero, me parecía buena la posición del PRO. Me sorprende la conclusión, ¿no? Digo, la posición está todo mal lo que hicieron y los vamos a acompañar. En esta idea de que el Congreso tiene que ser una especie de escribanía del gobierno nacional en contra de una posición republicana, decir, bueno, diputados y senadores tienen que votar sobre lo que piensan, sobre lo que defienden, sobre lo que propusieron en las elecciones y no sobre lo que le pide el gobierno. El principal problema es que estamos trabajando sin presupuesto. Lo decía ahí el comunicado del PRO. Y entonces está acomodando mes a mes la situación, y lo que hace la ley de financiamiento universitario es retrotraer la situación al 1 de diciembre del año pasado en la cuestión salarial. Estos 700 millones de dólares aproximadamente adicionales que implican la ley, que son como la tercera parte de lo que se perdió el Estado Nacional por la reforma en bienes personales. Quizás hay que hacer esas comparaciones a veces, porque si no parece como que, claro, no hay plata. Entonces no podemos defenderlo porque no hay plata. Hay plata. La decisión política la toman sobre a quién perdonarle impuestos y a quién ajustar. En nuestro caso, a las universidades, que hemos recibido una pérdida en nuestro salario real del 25% de valor real. Yo digo que de cada 4 meses nos están pagando 3 con respecto a lo que pasaba el 1 de diciembre. Eso en los cargos más altos. En los cargos más bajos, la pérdida es casi del 50%, porque teníamos una garantía salarial para ayudante de primera, jefe de trabajos prácticos, que se perdió. Hoy, esos muchachos y muchachas están cobrando cada 2 meses 1. Es un horror. Y es un horror que de alguna forma está
reacomodado por esta propuesta del Congreso, que me parece buena, que de alguna forma recibió el apoyo ultramasivo en las 2 marchas que hubo este año. Lo veíamos la semana pasada, digo, transversal a las edades, transversal a las clases sociales, transversal a los apoyos a los partidos políticos. Mucha gente que había votado este gobierno estaba ahí en la plaza. Solo nuestra columna de la Facultad de Ciencias Exactas tenía alrededor de 5.000 personas, en una comunidad que tiene 10.000. Digo, el nivel de movilización que tuvo el apoyo en todo el país a las universidades públicas, al sistema de ciencia y tecnología. Déjame decir un caso más, un ajuste feroz sobre el sistema de ciencia. Le preguntaba a una de mis becarias el otro día el sueldo de noviembre del año pasado y el del mes pasado. 30% de pérdida en las becas doctorales de CONICET. Cobraban 470.000 pesos, ahora cobraron 860.000. ¿A quién vamos a convencer a hacer un doctorado con ese nivel, con ese valor de la beca doctoral del CONICET? Que además han sido disminuidas en su cantidad. O sea, es un golpe atrás del otro y me parece que esta es una buena propuesta la que hace el Congreso, retrotraer la situación al 1 de diciembre del año pasado. Me parece correcta la posición del PRO. Hicieron todo mal con las auditorías, todo lo que ellos tenían que hacer no lo hicieron. Las universidades públicas son auditadas, nosotros tenemos triple auditoría, la facultad es auditada de manera propia primero por la Universidad de Buenos Aires después y por la AGN después. Si creen que la frecuencia con que audita la AGN no es la que tiene que ser, dótenla de más personal. Es responsabilidad del gobierno y del Congreso, no de las universidades. A ver, Javier. Sí, decano, hay algo extraño que tal vez mucha gente no lo sepa, que nos está viendo. Sí. Y para ustedes tal vez queda un poco más claro para que nos explique por qué sucede. Sí. El gobierno dice que no tiene plata, Sí. El gobierno dice que no puede ir contra el déficit cero. Sí. Pero no dejan entrar a los subsidios internacionales. Bueno, por eso mismo digo... No créditos, que uno dice en algún momento hay que pagarlos. Subsidios. ¿Por qué no deja entrar los subsidios? Bueno, hay que preguntárselo al gobierno. Pero las dos cosas, porque los créditos internacionales ya están otorgados, ya están en el país y la agencia de ciencia no la libera. La presidenta de la agencia renunció por eso. El argumento del vocero presidencial es absurdo. Dice, estos proyectos fueron aprobados en el gobierno anterior, por lo tanto no vamos a liberar la plata. ¿Se imaginan? Este presidente dice admirar a Trump, ¿no? ¿Se imaginan a Trump ganando la elección y diciendo los subsidios del NIH que se aprobaron durante el gobierno de Biden no los vamos a otorgar? Nadie se lo puede imaginar eso. Digo, es una locura. ¿Esta gente cree que el Estado empezó el 10 de diciembre del 2023? A nosotros nos pasa con nuestro edificio insignia, el Cero Más Infinito, una hermosura que tenemos en Ciudad Universitaria. Por 10 años tiene que ser mantenido por el gobierno nacional. Los primeros meses nos decían directamente que ellos desconocían ese acuerdo. Ahora lo reconocen, pero cuesta muchísimo que pongan los fondos que tienen que poner para el mantenimiento. Dicen que hay que redireccionar los fondos de ciencia, que las ciencias sociales no interesan, que hay que fortalecer a la inteligencia artificial, a la ciencia de datos. Eso se estudia en nuestra facultad. El ajuste ha sido parejo para todo el mundo. Aclaro que yo no estoy de acuerdo con ese discurso. A las ciencias sociales hay que sostenerlas también. Exactas, ¿qué universidades privadas brindan ciencias exactas? Depende de las carreras. Sí. Algunas las damos solo nosotros. No se estudia geología en universidades privadas. Claro, pues son carreras de poca matrícula, pocos alumnos. Bueno, más o menos. Digo, algunas sí, otras no. Nosotros hoy tenemos 7.000 alumnos más o menos regulares y tenemos un ingreso año a año post-CBC de 1.500 alumnos. Teníamos 800 5 años atrás. Duplicamos nuestra matrícula año a año. En particular, gracias al crecimiento de computación, de ciencia de datos, de física. Tenemos 12 carreras de grado. Digo, la matrícula está creciendo. Supuestamente son de punta para el discurso de este gobierno. En la práctica lo que termina pasando es que el ajuste ha sido parejo. Digo, cuando dicen que van a desfinanciar algunas áreas para financiar más otras, mienten también con eso. Y de vuelta, quiero que quede claro, yo estoy convencido que hay que financiar a las ciencias sociales, a las ciencias humanas. ¿Quién va a contar la historia en nuestro país? Digo, esta cosa de, que el mercado financie, un absurdo. Digo, pero ni siquiera hacen lo que dicen, porque dicen que van a priorizar algunas áreas y no lo hacen. Un problema que tienen, no conocen las universidades públicas. Si miramos los responsables, el secretario de Educación viene de la universidad privada, el subsecretario de Políticas Universitarias, que hizo mucha política en la Universidad de Buenos Aires, pero que se recibió en una universidad privada. No aprobó una sola materia en la Facultad de Ciencias Sociales. Y además, hasta hace poco se decía profesor titular de la UBA. Tuvo que venir una denuncia de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Tuvo que venir una denuncia. ¿El exfuncionario de Néstor Kirchner? No lo sé. Sí. Bueno. O militante de Néstor Kirchner. Bueno, es peronista, de historia peronista. Militante histórico peronista.
hasta hace 3 días decía en su descripción de Twitter, profesor titular de la UBA. Sí. Tuvo que Ahora, recibir una denuncia del legislador Solano y la UBA salió a desmentir. Es profesor adjunto interino, nunca concursó. Esta cuestión, este deseo de ocupar lugares que no tienen, digo, el vocero presidencial se decía economista de la Universidad de La Plata, aprobó algunas materias, después es contador de una universidad privada. Tienen a veces este discurso de querer pertenecer a las universidades públicas porque efectivamente deben considerar que son muy buenas, pero no pertenecen y no las conocen. Y como no las conocen, pasa lo que pasa. Y la pregunta es, ¿cómo se sale de esto? Porque yo planteaba que efectivamente hay un ajuste. Yo no diría especialmente con la universidad, porque yo estaba mostrando el otro día que el recorte del gasto ha sido parejo para todos los sectores. Sí. En todo caso, bueno, es parte de la discusión. Sí, por supuesto. De hecho, ha sido mayor, por ejemplo, en la obra pública que en la universidad. Sí. El recorte de gasto en términos reales de la obra pública es 80% primeros 9 meses. En la universidad es 1/3, es 34%. Que también es enorme. Es enorme. Es difícil funcionar cuando tenés el 90% del presupuesto es enorme. en pago de salarios y haces un recorte. Sí, y la pérdida salarial en el sector público es similar al que tuvo la universidad. Ahí hay un detalle importante para destacar. Era mucho mayor en la universidad hasta la marcha de abril. La marcha de abril les generó un impacto que hizo que tuvieran que subir un poco los sueldos. Hay una mesa abierta de negociación. Por un lado la paritaria y por otro lado la discusión de los fondos. Sí, no me corresponde a mí, sí al Consejo Interuniversitario Nacional, donde están los rectores, no los decanos. La mesa está abierta, hasta ahora con poca respuesta. Y lo mismo con la mesa gremial, con la cuestión paritaria. Un ofrecimiento de 6,8 de aumento para el próximo mes. Tendría que ser de 33-34% por encima de la inflación para empatarle el 1 de diciembre. Déjame decir, Maxi, que no vivíamos en el mejor de los mundos el 1 de diciembre. Yo he tenido estas charlas con Daniel Filmus, con Jaime Persic. Había que mejorar los salarios de los universitarios. Pero perdón, para empatar el 1 de diciembre, pero con ese sentido tendría que empatar también para todos los empleos públicos. Bueno, por supuesto. Nosotros estamos reclamando por lo que pasa en la universidad. No, está bien. Digo, esta ley lo que te lleva en la universidad, esto es lo que dijo Sturzenegger, ¿no? Digo, bueno, pero entonces le tengo que subir a los médicos. Y bueno, sí, por supuesto. Digo, nosotros estamos haciendo el reclamo de lo que está sufriendo la universidad. Por supuesto que hay que mejorar los salarios de la salud pública. Digo, hay un montón de cuestiones donde tendrían que mejorarlo. Que no marcan una extrema diferencia en cuanto al déficit fiscal, sí o no. Dejo ahí picando la discusión, porque a principio de año la discusión era si se buscaba cerrar o no la universidad pública. Y me parece que esa discusión ha rotado a un reclamo salarial. Buscan matarla de a poco. Bueno, ahora lo discutimos, porque me parece que terminó rotando en la cuestión salarial, que es totalmente legítimo. Pero es esencial porque la gente se nos va. Bueno, por eso vamos a una universidad nacional que va a tener el mismo financiamiento que tenía en la década del 90, 0,5 del PBI. Y sobrevivió a la década del 90. Lo que pasa es que tenemos mucha más gente en las universidades que en la década del 90, porque el crecimiento poblacional de la Argentina es arriba del 1%. Y perdimos calidad en la década del 90 por culpa de eso, que es lo que nos está pasando ahora. Ahora lo discutimos. Descubrí un nuevo concepto en SUP, la Jabal. Reducir el colesterol. Kroll. Sabor a vida. Probalo. A ver, la pregunta es esa, ¿no? Hay sueldos mucho más altos en las universidades privadas. El riesgo es que haya una migración. Uno tiene la impresión de que en algunas facultades, por ejemplo, no sé, en medicina, donde médicos muy prestigiosos siguen dictando cátedras, son titulares de cátedra y demás, uno tiene la impresión de que lo hacen porque es estar en la universidad principal de medicina del país, ¿no? Y eso les da prestigio y demás, y evidentemente no lo hacen por el sueldo. En otras carreras hay el riesgo de que haya una migración, de que, bueno, obviamente los profesores, más allá de la chapa y demás, tienen que sobrevivir. Ya pasa. Que se estén yendo algunas universidades que pagan mejores salarios. Ya pasa. Te imagino deben ser las que tienen matrículas muy caras, digamos, la que accede el 3% de la población argentina, digamos. Ya pasa. En nuestro caso, yo digo, cruzan Figueroa Alcorta a cobrar el triple. Digo, y tengo un pedido de entrevista cada 15 días de algún amigo, colega. Estamos hablando por ejemplo, de la universidad que está frente al estadio de River. Eso es lo que digo, una universidad muy buena, que prioriza la investigación científica. No todas las universidades privadas priorizan la investigación científica. Esta es una universidad muy buena, que prioriza la investigación científica y que se dio cuenta que con salarios no muy altos se llevan a los mejores científicos. Digo, salarios no muy altos si los comparamos con Uruguay, Brasil o Chile. Si comparamos lo que cobran nuestros profesores contra lo que cobrarían en Uruguay, Brasil o Chile, es 1/5 aproximadamente. Cruzan Figueroa Alcorta y pagan 3 veces más.
Entonces, digo, esto es lo que está pasando hoy. La gente se nos va a Uruguay, a Brasil, a Chile, a Europa, a Estados Unidos, o cruzan Figueroa del Corte y se van a si no a la Ditela o a San Andrés. Exactamente, esencialmente esas son las dos principales. Pero para acceder a esas universidades, claro, salvo que tengas una beca... Entonces, ¿qué vamos a conseguir? Disminuir la calidad de la universidad pública. Sí. Universidad pública que siempre ha sido en la Argentina de extrema calidad. Yo digo siempre, nuestros chicos fueron hace 15 días al Mundial de Programación. Salieron campeones latinoamericanos, 17 en el mundo, sobre 140 participantes y alrededor de 1000 participantes en las instancias previas, por encima de Oxford, de Cambridge, de San Petersburgo, de universidades que tienen 20, 30, 40 o 50 veces más de presupuesto. Esa es la calidad que tienen nuestros estudiantes, formado por la calidad que tienen nuestros profesores. Lo vamos a perder si seguimos así. Gracias, decano. No, por favor, a disposición. Muy interesante. Gracias a ustedes por permitirnos visibilizar la cuestión y déjame convocar a nuestros legisladores a que reciban el mensaje que se dio la semana pasada en las calles de la Argentina y que reafirmen la ley de financiamiento universitario. Es que a mí me parece que este tipo de discusiones es para elevar un poquito la discusión. Por supuesto. Como no estamos hablando, estamos hablando de 0,14 del PBI. Nada. Estamos hablando para el año que viene el 0,08 adicional, ese 0,14 del PBI. Entonces me parece que es para elevar un poquito la discusión, aprovechando que el ministro de Economía dice, bueno, a ver el financiamiento. Por ejemplo, yo digo siempre, el sector público nacional ha aumentado tarifas 200, 300, 400% de luz y gas, y sobre esas tarifas se cobra el IVA. Es decir, de cada 1000 pesos que se quitan los subsidios y que te aumentan la tarifa, la boleta aumenta a 1300, 1350. Parte son los impuestos nacionales, parte de las provincias. Después se reparte, el IVA es coparticipado, va mitad para la provincia, un poquito menos de la mitad para el gobierno nacional. Entonces, hay un montón de discusiones. De hecho, los aumentos que tenía previsto el gobierno de tarifas en el segundo semestre, solo lo que va a recaudar más por aumentar las tarifas es 0,2% del PBI. Es más de lo que están discutiendo las universidades. Hay muchas discusiones. Alguien podría decir, no, pero ¿qué está diciendo Montenegro? Decirle al gobierno que saque los impuestos cada vez que aumenta, quita subsidios, porque si no, recauda 2 veces. Te aumenta la tarifa porque te quitó el subsidio y te cobra más impuesto. Bueno, hay muchas opciones. Me parece que hay que elevar un poco la discusión. No hay país serio sin universidades de calidad. Y no es una cuestión de izquierdas o derechas. Israel invierte 4 puntos de su PBI en ciencia y tecnología. 10 veces más de lo que queríamos. ¿Ustedes aceptan que el gobierno tenga como nueva regla? Fue electo para eso el déficit cero, el equilibrio presupuestario. Se puede discutir, por supuesto, pero digo, no a cualquier costo y además definamos quién paga el principal ajuste. No lo pueden pagar los jubilados, no lo pueden pagar las universidades públicas. Lo que decíamos recién, la reforma en bienes personales es el triple de lo que cuesta esta ley de financiamiento universitario. O sea, la decisión de ellos es que paguen menos los que más tienen para ajustar a los jubilados, para ajustar a las universidades, para ajustar a la cultura nacional, para ajustar a la salud pública. Esa es la decisión que hay que discutir. Gracias, decano. A ustedes. Vamos hablando de la tanda. Cuando volvamos, vamos a hablar de las medidas que están preparando para tema exportación e importación. Y también la reaparición de Cristina Fernández de Kirchner. El regreso. Volvió Cristina. Vale, presidenta del Partido Justicialista. Busca ir. No sé si va a ir porque ya le ofrecieron una competencia. Tanda y volvemos. Bueno, atención, reapareció Cristina. Ahora vamos a contar un poco exportación, importación, novedades, medidas que va a tomar el equipo económico. Pero reapareció Cristina. Sí, con un largo comunicado típico de la expresidenta para decir que está dispuesta a asumir la presidencia del Partido Justicialista. Viste, como antes en el bloque anterior hablábamos de Macri, bueno, que dice cosas que después él en su mandato no hizo. Bueno, Cristina en su vida le dio espacio al PJ. Siempre pensó que había que expandirlo, que había que exceder al PJ. Bueno, ahora ha decidido hacerle lugar al PJ como presidenta en un PJ unido, aclara, planteando las cuestiones que ella viene planteando vinculado al déficit del Estado, a las leyes laborales, etcétera, etcétera, haciendo algún tipo de autocrítica, ratificando
esa autocrítica, pero también advirtiendo, todos acá adentro, porque no sobra nadie. No sobra nadie. El PJ no está en un momento... Macri es el presidente del PRO. Macri es el presidente del PRO. Y ahora Cristina sería la presidenta del PJ. Exactamente. Karina Milei, la de La Libertad Avanza. Es lo que tenemos. Ojo que esto no significa que ella vaya a ser la presidenta. Porque el gobernador de La Rioja, que ya venía no dándose máquina con ser el presidente del PJ, apoyado por gobernadores no necesariamente kirchneristas, insiste en que él quiere pelear contra Cristina por la presidencia del PJ. No es un sparring para... Bueno, puede ser. Ahí lo tenemos, el comunicado de Quintela. Puede ser. O tal vez para conseguir algo. Por eso. Cristina no, sé. La sorpresa es que vuelve al centro de la oposición política. Me parece una señal muy fuerte, sobre todo para Kicillof, que decía hay que cantar nuevas canciones, interpretar nuevos discos y demás. Y Cristina va con las canciones de siempre, más allá de que quiera tocar otra minoría. Te doy un datito cortito de en la que están, ¿no? Los muchachos kirchneristas. Había por la semana pasada previsto un acto en Chaco con Capitanich, que es asesor en el Banco Provincia de Axel Kicillof. Un actito, Maxi, 150 personas. Llamaron del Patria con expresa instrucción de Cristina para que levanten el acto. Está todo mal con Kicillof. No, por eso, y no le gusta el kirchnerismo, que está el Cuervo Larroque muy activo, armando roscas en todas las provincias, y el kirchnerismo no quiere que Axel se vaya a la provincia de Buenos Aires. La movida de Cristina ratifica que Cristina se pone en el centro y lo deja a Kicillof de costado. Y obviamente eso para Milei va a contender con Cristina, pero es lo mismo que le pasó a Macri. Digamos, si vos estás... hay un modelo que es el de Milei y hay un modelo que es el de Cristina que es todo lo contrario. Bueno, estamos hasta la elección del año que viene viendo desde afuera, todos viendo para dónde va la Argentina, si no se ponen mínimamente en algunas cosas de acuerdo, ¿no? ¿Es A o es B? ¿Es uno o todo lo contrario? No sé, digo. Sí. Porque no hay una renovación donde se tiendan, más allá de que están las versiones, si el presidente tiene diálogo con dirigentes del peronismo, que eso es lo que lo vuelve loco a Macri, que el WhatsApp de Milei va y viene con hombres claves del peronismo y atiende a esos dirigentes políticos sobre cuestiones de la gestión, más que lo que atiende a Macri, porque hay áreas críticas a la gestión que el presidente va y viene, no sé. Más allá de eso, me parece que está la discusión de fondo. Sí, y que además puede preanunciar para el kirchnerismo, sobre todo el kirchnerismo duro, ¿será el primer paso de Cristina hacia una posible candidatura el año que viene? Vamos a ver. Bueno, ojo con eso en la provincia de Buenos Aires. El otro día dijo Aurelio, el encuestador que mejor le da a Milei, acá dijo, ojo la provincia de Buenos Aires para el oficialismo. Y creo que hoy Kicillof salió a decir algo de desdoblar la elección. De la boleta única salió su jefe de gabinete, Carly Bianco, que dijo, bueno, este sistema de la boleta única, nosotros no lo queremos, nadie lo pidió. Bueno, no, lo pidió todo el mundo, salvo el peronismo. Ojo, porque el año que viene el gobierno dice, arrasamos, lo que sea, y todo el mundo lo único que va a ver es la provincia de Buenos Aires. En el 2009 el peronismo ganó con 32% a nivel nacional, pero todos vieron que perdió con De Narváez en la provincia de Buenos Aires. En el 2013 todos vieron que perdió con Massa en la provincia de Buenos Aires. El año que viene, ¿qué van a ver todos? La provincia de Buenos Aires, ¿no? Si gana o si pierde el oficialismo la provincia de Buenos Aires. Más allá de que tenga alguna relevancia, porque hemos visto en la Argentina, 2 años después, el que se creía un campeón y creía que llega a la presidencia, después tiene un problema en el medio. Pero visto como señal a lo que quiere reconstituir el gobierno de la confianza en los mercados, ojo con ese tema. Dame una línea con Cristina y la justicia, si hay algún punto de conexión entre presidenta del PJ y sus causas judiciales. Necesariamente lo va a haber, porque la elección en el PJ Nacional es el 17 de noviembre. Y 4 días antes, el 13 de noviembre, la Cámara Federal de Casación Penal convocó a una audiencia para dar a conocer su fallo en la causa en la que Cristina Kirchner está condenada a 6 años de prisión. En esa audiencia, 4 días antes de la elección, los jueces de casación van a resolver si confirman la condena de Cristina Kirchner,
si hace lugar al pedido de Cristina Kirchner de absolverla o si hace lugar al pedido de la Fiscalía de condenar a Cristina Kirchner al doble de pena, 12 años de prisión por asociación ilícita. Estuvimos con el móvil, obviamente, en el acto por la masacre del 7 de octubre. Hoy un año de esa masacre y el pedido por la restitución. Por el recuerdo, esto se hizo en el barrio de Villa Crespo, fue organizado por la Embajada de Israel en Argentina en conmemoración, en el recuerdo de un año de lo que ocurrió cuando los terroristas de Hamás entraron a Israel y mataron a 1.200 personas y secuestraron a todavía 101 rehenes, 101 personas que todavía están secuestradas. Que todavía están secuestradas en poder de Hamás, se entiende que en la Franja de Gaza, de los cuales 7 de esos 101 rehenes son argentinos. Hoy temprano el presidente de la Nación, Javier Milei, hizo un posteo en el que recordó el aniversario y pidió por la liberación de los 101 rehenes. Obviamente también hubo actos en Israel. Un día en el que también fue complicado porque siguieron viendo ataques. Importaciones, vienen medidas adicionales del gobierno que está avanzando muy rápido con la apertura comercial, muy rápido. Sí, en el gobierno anuncian que va a haber medidas para importaciones y exportaciones. Yo te digo, Maxi, que el foco está puesto en habilitar y facilitar más importaciones para que bajen los precios acá. ¿Viste esas etiquetitas verdes que tenían todos los productos? Bueno, ya no van a existir más. Esto genera malestar con la industria farmacéutica, bueno, con todos los grupos de lobby que ven algunos intereses que se les tocan, pero va por todo Federico Stroessner con el apoyo del presidente y esto se va a anunciar mañana junto a la gente de la aduana y la gente de la FIC. Bien, nos estamos retirando, se quedan con Pablo Caruso y equipo, nos reencontramos mañana. Chao, pasen bien.